La localidad de Balde está muy ligada a la historia de nuestra provincia de San Luis, porque el gobernador Dupuy ordenó construir aquí muy cerquita, 4 kilómetros, una posta. Pero después, a fines del siglo XIX, se descubrió el primer pozo de agua termal de Sudamérica. Historias para ser contadas. Artesiano es decir que yo pincho y sale el agua sola. Eso es porque abajo o en el lugar donde estoy pinchando hay más presión que en superficie, ¿no? Y eso quiere decir o nos empieza a dar la idea de que el agua está como en un tubo y que viene de algún lugar más alto, porque si no eso no pasaría. Entonces ese agua probablemente viene de alguna de las sierras, ahora podemos entrar en detalle de eso. Penetra y queda atrapado entre capas impermeables que no lo dejan salir, ¿no? Arriba es como si tuviera cemento, abajo tiene cemento, digamos. Y adelante una burbuja de agua. Claro, entonces baja, pero no puede salir, y cuando yo lo pincho, el agua sale sola. Pero esa pinchadura, digamos, ¿cuánto tiene este caño para abajo? Bueno, en este caso tiene 594 metros. La verdad que hacerlo en su momento fue una ingeniería muy interesante. ¿Qué momento? En 1888 empezó a salir. Bien. Pero ya seguro que te van a contar todas las peripecias hasta que empezó a salir, ¿no? Pasaron varios años hasta que empezaron a salir los 5.000 litros por hora que más o menos daba este pozo. Y bueno, y además esto de que uno penetra 594 metros hace que el agua venga caliente, ¿sí? Eso es casi natural, ¿no? Porque a medida que nosotros nos vamos profundizando, vamos aumentando la temperatura. Cada 33 metros más o menos aumentamos 1 grado y justamente el agua acá sale 43 grados centígrados. Creo que esta salía 39 inicialmente, la que está saliendo actualmente 43 grados. Y eso se debe a que el profundizar el agua en la tierra toma ese calor y sale caliente, ¿no? Esta agua se puede beber para uso humano, animal, para las plantas, a pesar de la temperatura. Sí, bueno, si uno es así, la puede tomar a esa temperatura o dejarla enfriar. Tiene las condiciones físico-químicas para el agua ser tomada y no tiene bacterias tampoco. Así que ese agua no solo que viene caliente, sino que además se puede tomar y azotado. Hacían una torre acá arriba, una torre con una especie de taladro gigante, ¿no? Que van perforando y esa perforación además va calentando, entonces uno tiene que ir inyectando agua y lodo, barro, para ir enfriando, y además con ese barro se va sacando el material triturado, ¿sí? Se va sacando el material triturado y se puede seguir perforando. Esas mechas, como así que en realidad se prepan en 3 partes, se van cambiando según la dureza de la roca y necesita tener una columna para que el rotor, digamos, el motor, permita hacer que vaya bajando. Y se van intercambiando los caños, digamos. La junta, las cintas cada tanto se van intercambiando. Y sí o sí hay que tener material para reciclar, que este es un barro, digamos, es un barro. Esa tecnología vino de Francia, algunas partes en ese momento, y es la misma tecnología que se usa hoy para buscar petróleo, para buscar agua. Son mis corporaciones profundas. Esta zona es de pozos artesianos, ¿no? ¿De dónde viene el nombre? Bueno, el nombre viene de un lugar de Francia, Artesia, que es donde se determinó, digamos, se perforó y se determinó que el agua salía sola. Ellos lo hicieron primero. De ahí viene el nombre de artesiano, digamos. Pero como le explicaba recién Silvana, es porque el agua está confinada en una capa, ¿sí? En profundidad. Entonces,
Es artesiano porque la zona donde se infiltra el agua está a una cota mayor que la boca del pozo, ¿sí? Entonces, naturalmente, cuando uno perfora esa capa impermeable, porque hay una capa impermeable que está por encima de ese acuífero confinado, cuando uno perfora esa capa, el agua, para equilibrar las presiones entre la zona de recarga, sale sola, ¿sí? Por eso se llama pozo artesiano. Bien. ¿Hay otros? Hay otros pozos artesianos aquí en Balde. Este fue el primero, pero hay 4 pozos artesianos más, ¿sí? En la municipalidad hay uno, en Los Tamarindos hay otro, hay uno sobre la ruta número 7 y uno bastante moderno que es más o menos de 2014 que se encuentra atrás del Zoom, ¿sí? Del salón de uso. Más nuevo. Ese es el más nuevo. Ese tiene algunos problemitas, pero aparentemente en la construcción han habido unos problemitas, pero bueno, ese es el más nuevo. Una de las hipótesis es que cuando llueve acá, precipita, ¿sí? Las aguas se van percolando y van aprovechando, digamos, la inclinación de estas capas, ¿sí? Y este nivel es un nivel impermeable, ¿sí? Entonces, al ser un nivel impermeable, las aguas sí o sí tienen que viajar por debajo, no pueden subir. Entonces, cuando uno perfora aquí, el agua, como la zona de recarga está en un nivel mayor, digamos, que de cota que la boca, cuando uno perfora, al equilibrarse las presiones, sale hasta este nivel. A eso se lo denomina pozo artesiano. Salinas está acá. Salinas está un poquito más al sur. Este es un perfil oeste-este, ¿sí? Es como si yo cortara a la sierra. Estas serían las Cerrilladas de las Cabras y esta la Sierra de San Luis. Ah, bien. Esta agua es pura, insípida, tiene todas las características organolépticas del agua potable, ¿no? Exactamente, sí. ¿Pero se puede contaminar alguna vez? ¿Hubo algún? Se puede contaminar y es lo que hay que tener mucho cuidado, digamos, en el tratamiento de estas aguas. ¿Por qué se puede contaminar? Porque en realidad esta capa, que te digo que está confinada, tiene muy buena calidad, ¿sí? Se encuentra aproximadamente a los 594 metros de profundidad y es un agua muy buena, digamos, en cuanto a la composición química, ¿sí? Pero niveles superiores a estos hay otros acuíferos, hay otras napas y esas napas tienen composiciones químicas o muy salinas, digamos. Y ahí hay que tener cuidado de, digamos, cuando se perfora esto, por lo general se encamisa la perforación y solamente se colocan los filtros en los sitios de interés. Entonces hay que tener muchísimo cuidado a la hora de hacer las perforaciones o cuando se construyeron las perforaciones, se hacen estudios de detalle que se llaman perfiles del pozo y ahí se establece dónde hay que poner precisamente los filtros para no contaminar o que no se mezclen las aguas entre las napas, ¿sí? Porque puede ser que las aguas superiores estén contaminadas y estas no. Exactamente, entonces hay que tener esa precaución y bueno, otra de las cosas que por ahí vemos, considerando la edad que tienen estos pozos, la cañería comienza a alterarse, ¿sí? Y a romperse, entonces llega un momento donde pueden estar pinchados estos caños y se puede llegar a generar esta contaminación. La presión con la que sale el agua, digamos, debe tirar un chorro altísimo. Sí, esa presión va variando con el tiempo porque se va equilibrando también las presiones, pero en principio sí, hay algunos pozos, no recuerdo bien si era este, pero la columna de agua puede salir hasta 10 metros o un poco más. En este pozo hay ladrillos, tienen la antigüedad del pozo, sí, 1880 y 1883. Sí, esos ladrillos tienen que tener 150 años aproximadamente, al igual que estas vigas, ¿no? ¿Qué es esto? Porque esta es la estructura. Pueden ser quebrachos. Puede ser quebrachos. ¿Traídos por el tren? Seguramente, o sí, porque este tipo de quebrachos tan gigantesco de esto. Sí. Es gigantesco. Sí. Y es aquí donde se montaba la torre, digamos, que permitía ir bajando los barrenos, digamos, las barras de perforación. Bien. ¿Sí? Esta tecnología me dijiste que era francesa, ¿no? De Francia venían las primeras maquinarias, sí, a Sudamérica. Esto sirvió además para llenar de agua caliente a las locomotoras. Exactamente, si vos ves, ahí tenemos un tanque. Necesitaban, por supuesto, agua
para... Creo que debe ser de la misma época, sí. De hecho, están los croquis, aparece el tanque. Bien. Es importante porque, bueno, era la única manera de hacer andar las locomotoras era con el agua. Entonces, Con el vapor. era fundamental este punto porque es un punto bastante, digamos, estratégico desde Mendoza a San Luis, ¿no? Bien. Se necesitaba sí o sí recargar agua, entonces eso es lo que, digamos, de alguna manera demandó la necesidad de tener que sí o sí perforar hasta profundidades que no se solían hacer. Esta primera exploración la hizo Nación, ¿no? Sí. La Nación. Sí, esto es de la Nación, sí. Para beneficiar seguramente al ferrocarril que iba de Buenos Aires al Pacífico. No solo para Valde, sino para Argentina, porque tenemos que posicionarnos, que estábamos ya en la década del 80, como ya hemos dicho, y Argentina estaba en el proyecto Nación y se estaba expandiendo. Valde también se expande y va a empezar a hacer de un paraje a convertirse un poco más adelante en pueblo. El ferrocarril da, bueno, el suministro de conectar de lo que es San Luis hasta San Juan, como habían ya de antemano planificado eso, y la importancia de esto era, más que nada, darle a las locomotoras la posibilidad de cargar agua. Que eran todas locomotoras que habían venido de Europa. Exactamente. Funcionaban a vapor. Exactamente, principalmente de Inglaterra, donde surgió la revolución industrial. Claro. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, posteriormente el lugar era muy árido y no había agua justamente para eso. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno nacional hace un estudio y empieza a localizar cómo conseguir agua. Lo primero que hace, se comunican con un ingeniero de esa época, que era el ingeniero Aguirre, el cual hace un estudio geológico, si se quiere, de hidrogeológico era, para buscar el agua justamente para las locomotoras, que no había en el lugar. ¿Y qué pasa? Bueno, por un proyecto que sale a través de Nación, este hombre descubre que la zona justa para conseguir el líquido elemento era justamente Valde. Hacen eso y contactan a una empresa que estaba justamente en París, que era la empresa de Leon Bru. Ellos proveen los materiales necesarios y las herramientas para comenzar a cavar lo que sería el primer pozo de agua. Pero la cañería es francesa. Todo, sí. Las herramientas y la cañería son todas francesas. Compran 3 diferentes distancias como para cavar. La primera es de 700 metros, la segunda de 250 metros y la tercera es para un sondeo de 30 metros. Bien, ¿sí? Ellos van encontrándose al principio con agua que no era adecuada para las locomotoras, ya que tenían mucho salitre, y van haciendo diferentes perforaciones y pruebas. Llegado un momento, del año 1883 a 1884, hacen esas pruebas y esas perforaciones. Llegado el año 1887-88, encuentran a los 594 metros el agua que surge de acá. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Eso es lo que figura en los registros que están asentados y que tengo la documentación pertinente de eso, que también figura en un libro que escribió el profesor Mario Pérez a finales de los años 40, donde habla de la población en la zona árida, en el pueblo de Valde. Bien. Posteriormente a eso surge esta agua, pero hay miles de vericuetos en el medio. Por ejemplo, las herramientas se iban gastando con las perforaciones, la gente que la usaba no era la profesional y la experta, la adecuada, y se iban rompiendo el material. Y había que traerlo de Europa. Y de Francia. Exacto. Claro. Primero eso. Después, el país siempre tuvo lo mismo que tenemos ahora, las crisis económicas. Claro. Entonces, por distintas etapas, fueron paralizándose las obras, como toda obra en Argentina, ya en aquella época es igual ahora. Bien. Entonces se fue paralizando. Recién en el año 1894 a 1896 tenemos ya concluida la obra y que pudieron sacar el agua como tenían que sacarla.
David, ¿plano de qué año? Este plano es del año, como dice acá, 1938, Bien, 31 de marzo. ok. Acá tenemos cómo era originalmente el pozo número 3 de Balde. Bien. ¿Sí? Porque hay varias perforaciones. ¿Sí? El pozo que vos estuviste con los chicos es este que está acá al lado. El primero. Exactamente, al lado de lo que es la estación. Bien, por acá pasaban las vías. Exactamente, y acá, hoy por hoy no se ve, porque no estaba en su momento, estaba el tanque de agua donde paraban, ponían la manga y cargaban las locomotoras el agua para que pudieran hacer el vapor. ¿Sí? Bien, Posteriormente se hicieron más pozos, ok. como este que está acá, que está un poco más alejado. ¿Es el número 3? Este es el número 3. ¿Dónde está? Este está un poquito más afuera de lo que son las vías, poner unas 2 o 3 cuadras más para el lado, viene a ser para el lado del norte, ¿sí? Y está más o menos catalogado como pozo número 3. Ok. ¿Mm? ¿Qué es esto? Esto vendría a ser el estado final que quedó la perforación. Es la forma final una vez que se hicieron todos los trabajos. Bien, ahí está el famoso árbol, claro. Claro. Esto supuestamente es un tamarindo, Bien. ¿sí? Porque acá era zona netamente de árboles tamarindos. Tamarindo. ¿Sí? Y bueno, Zona árida. zona muy árida de San Luis. ¿Esto qué es? Esto viene a ser el tramo de lo que vienen a ser los entubamientos, El croquis de la perforación. tal cual. Y la profundidad hasta donde llega. ¿Cuánto era? 605 metros. 605 metros. Bien. Exacto. Que vendría a ser el pozo 1 y el pozo 3 también. Este es el pozo 3. El pozo 3. Bien, ¿Sí? ok. El pozo número 1, cuando lo hicieron, que fue, en varios periodos, se empieza porque era la época de la Argentina agroexportadora, empieza en 1880. ¿Sí? Entonces el país tenía el proyecto de nación y lo que tenía más que nada era el progreso. Y esto empieza con el periodo de Mitre y después lo sigue Sarmiento, Avellaneda y Roca. ¿Qué pasa? Hacia el año 1882 el proyecto de ferrocarril querían hacer desde Buenos Aires hasta San Juan. Sí. Pero las vías iban hasta lo que era Villa Mercedes, San Luis. Sí, totalmente. Y hacen el proyecto y posteriormente tienen que llegar a San Juan. Sí. Y ahí también se hace este recorrido que tenemos ahora, que pasa por lo que es Balde, ¿sí? Ya viniendo de lo que era toda la ruta 7, porque Bien. va paralela casi. Que vendría a ser la ruta, digamos, De la travesía que le decían antes. sí, que y unía. del virrey además, ¿no? Claro, era una ruta que unía Chile con Buenos Aires. Exacto. Entonces, como esa ruta era muy comercial, obviamente que el tren tenía que pasar. Por aquí pasaba el tren, ¿no? Exactamente. El tren se va expandiendo hasta llegar en otra época a Chile, ¿no? Exacto. Allí hay una historia de dos hermanos chilenos ingleses. Los hermanos Clark, Ujú. que eran originarios de Valdivia Mirá. y que ya habían tenido su empresa anterior al ferrocarril con lo que era la tecnología del momento, que era el telégrafo. Ujú. Ellos hicieron toda la línea de telégrafo también, desde Chile hasta Buenos Aires. Pasaron por acá. Pasaron por todos estos lados y aprovecharon ese mismo tendido para hacer el mismo paso del tren por esos lados. Los trenes pasan a ser ingleses. Exacto. Salina del Bebedero, inglesa. Sí. ¿Qué vinculación tenían Salinas, la explotación Bueno. de sal con Balde? Ahí también tenemos otra cosa que nos llamaba poderosamente la atención. Había una pequeña maquinita de tren que traía desde Las Salinas, que está a 15 kilómetros de este lugar, la sal para llevarla y transportarla. La por tren. maquinita era inglesa. La maquinita era inglesa y la trochita también. Era, Sí, era todo chiquita. era todo chiquito y traían la sal que cargaban, ¿no?, a hombro en sacos y la ponían, la sacaban de allá y la traían acá y la cargaban en los distintos vagones. Aquí hay dos depósitos de agua. Sí. Hay dos tanques, Sí. uno anaranjado y otro azul. Sí. ¿Los dos se utilizaban para cargar el agua de la Sí. locomotora? Se cargaban los dos, las dos cargaban las locomotoras con mangas, ¿sí? Y bueno, primero fue aquel tanque, el que se hizo, y después aquel. Justo enfrente está el primer pozo de agua.
Así es, el pozo número 1. El pozo número 1. Y acá en esta habitación contigua estaba el telégrafo. Estaba el telégrafo, en su momento. El antiguo. El antiguo, exactamente. Que era el medio de comunicación. El WhatsApp. Tecnológico, claro, tecnológico de la época, tal cual. Era muy importante. Contame, cerca de acá está la escuela, la comisaría, ¿son de la misma época? Son de la misma época. El pueblo fue fundado, o sea, el trazado del pueblo y todo, se hizo su inauguración el 19 de julio de 1905 por el gobernador Rodríguez Jurado, exactamente, el cual después hizo la comisaría y nombró justamente después de hecha la comisaría a los oficiales que van a venir, que era un comisario y un ayudante. Donde hay comisaría también hay una escuela. También, y se funda en 1906 la escuela número 141, Los Andes, Escuela de los Andes, que hoy en día no está en el lugar donde fue originariamente, porque fue cambiando durante distintos tiempos, y hoy la escuela está justamente en una esquina por donde pasaba lo que era el camino de la travesía. El camino real. El camino real. Mirá vos. Y por otro lado, Balde hizo del agua termal, que al comienzo, como vos lo explicás, se utilizaba para las locomotoras y después para consumo humano, para regadíos. Y también para la salud. Porque Bien. hay estudios en donde dice que el agua termal también tiene procesos curativos. Y también se formó la primera industria del agua envasada de Balde. También, ¿no? También, sí señor. Estaba una importante empresa en su momento en la cual envasaba el agua y la llevaba hasta San Luis. Estoy ingresando a esta propiedad en Balde, a 30 kilómetros de San Luis, antiquísima, más de 200 años. Se llama la Dupuyana. El general San Martín, gobernador de Mendoza y todo Cuyo, le pidió al gobernador Dupuy de San Luis que construyera una posta para que los viajeros que hacían todo este camino entre San Luis y Mendoza tuvieran un lugar para descansar y los animales para beber. Este antiguo camino real histórico se llamaba Los Antiguos de la Travesía. Historias para ser contadas. En realidad lo que se hace es una posta que fue pedido expreso del general San Martín, que para Dupuy era su hombre de confianza. Entonces le pide prácticamente una hazaña para el momento. Una acequia que comunicara desde San Luis, donde hoy está San Martín y Bolívar, que era un lugar para que abrevara el ganado y que había mucha agua, transportar esa agua por medio de una acequia hacia 6 leguas más hacia el oeste, que justamente viene todo atravesando lo que hoy sería la calle Junín y sigue por una ruta que ya no existe, que es la ruta vieja, y esa ruta comunicaba San Luis con lo que es hoy Balde en la actualidad, y en su momento era la posta La Dupuyana. San Martín, que había pedido que por favor llevaran esa agua para que los animales se refrescaran y también los pasajeros que hacían ese camino, desde lo que viene a ser Chile a Buenos Aires, de Buenos Aires a Chile. Y de paso, que se quedaran a dormir, si tenían algún... Y sí, había una habitación, ¿no? Había habitaciones ahí, en donde de repente también hay comentarios de un viajero que era inglés, el cual deja hacia entre 1818 y 1823, que era Sir Mears, John Mears, el cual hace los comentarios de cómo era el lugar. Primero dice que era un lugar medio sucio, medio incómodo, debido a los chinchos, inhóspito, y posteriormente, cuando hace su vuelta de donde fue, que era a Chile, el lugar estaba incendiado, supuestamente por tropillas de indios. Después, ese lugar se traslada un poco más al oeste y es lo que hoy está figurando como la Dupuyana. Como dato anecdótico, cuando Dupuy termina esa obra, manda esto al directorio y el directorio deja registros de la Dupuyana, ¿sí? En la parte donde está la biblioteca del Congreso figura eso,
en donde dice que se le pone la Lupuyana en mención al gobernador que había hecho esa obra.